Feliz viernes a cada uno de ustedes. Ya entramos al fin de semana en este nuevo día y en este día viernes 21 de agosto queremos escuchar nuevamente el Evangelio tomado de San Mateo en el capítulo 22 del versículo 34 al 40. Cuando los fariseos se enteraron de que Jesús había hecho callar a los saduceos, se reunieron con él y uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu espíritu. Este es el más grande y el primero de los mandamientos. El segundo es semejante al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Los fariseos le preguntan a Jesús sobre este mandamiento. Uno podría pensar, pero si nosotros desde pequeños nos enseñaron probablemente el Decálogo y nos enseñaron que el primer mandamiento era amar a Dios sobre todas las cosas, ¿por qué los fariseos le preguntan? Porque hay una cosa. En tiempos de Jesús, el grupo de los fariseos había establecido una cantidad de preceptos. Se dicen que eran más de 600 preceptos los que tenían que cumplir, y entre esos preceptos que tenían que cumplir habían unos que eran negativos: no podías hacer esto, y otros que eran positivos: puedes hacer esto otro. Entonces, cuando le preguntan a Jesús cuál es el más importante, imagínense, en un universo de 600 mandamientos, preceptos, no es menor la pregunta: ¿cuál es el nuclear? ¿Cuál es el más importante? Y Jesús recurre a lo que los israelitas muchas veces rezaban: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, y amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con todo tu espíritu. Y ese es el primero para recordar de dónde venimos, para recordar que nuestra vida se sostiene por otro, para recordar que nosotros en el fondo estamos en esta dependencia, como lo dirá Santo Tomás, ontológica también, es decir, del ser, porque nuestro ser depende también de Dios, nuestra vida depende de Él, pero estamos en una dependencia también en el amor. Dios nos ha amado y nos ha puesto en este mundo porque nos quiso, nos pensó, nos soñó, nos puso aquí, y nosotros respondemos también a este amor queriendo amarlo, adorarlo y reconocerlo también como parte de nuestra historia y nuestra vida. Pero Jesús además da un paso más. Estos preceptos que tenían los fariseos, que eran 600 y tanto, Jesús los resume después en dos. En este primero, para recordar cuál es el núcleo: amarás, y amarás a Dios. ¿Y por qué? Porque Él sostiene. Pero unido a eso, amarás y amarás a tu prójimo. Y cuando yo amo al prójimo, significa que buscaré siempre el bien del otro. Buscaré siempre actuar conforme a aquello que le ayude a crecer. Amar al prójimo no es simplemente un acto más. Amar al prójimo es sobre todo reconocerlo, reconocer su dignidad, reconocer quién es. Amar al prójimo es valorarlo. Amar al prójimo significa tener paciencia muchas veces. Amar al prójimo es, en el fondo, hacer con los demás, como lo dirá el mismo Evangelio, lo que los demás quieres que hagan contigo. Y ahí se resume la ley. Y entonces Jesús, ¿qué es lo que le dice al fariseo, a este que estaba enredado? Porque imagínense tener que cumplir todo eso que tenían ahí y no saber por dónde. Jesús le dice: mira, todo eso que tú tienes se resume en esto. Y es también para nosotros nuestro vínculo con Dios, nuestro vínculo con los demás. Pero eso nace también de aprender a amar y amarnos a nosotros mismos. Que hoy día, cuando escuchamos este Evangelio, nos sintamos alentados en esta dependencia del Señor y en este vínculo con los demás.
Hay un pensamiento, y con esto termino en este día, que dice que la cruz por eso tiene dos maderos. El madero vertical, porque nos recuerda que estamos en esta unión con el cielo, y el madero horizontal como un signo de tener que también abrazarnos unos a otros. Que hoy día recordemos esto, nuestra mirada hacia lo alto, nuestra mirada a los demás. Feliz viernes.